Muy bien, jóvenes, en este momento vamos a estar trabajando con lo que son los complejos. Vamos a ver una serie de elementos, especialmente los complejos en su forma polar y en su forma trigonométrica. Vamos a ver cómo calcularlo, cómo hacer operaciones. De manera que presten atención a esas reglas. Ahí vamos a ver el orden normal con cada uno de los elementos que conllevan los complejos en esas dos representaciones. Ahí lo veo. Vamos a ver las operaciones de complejos en su forma polar. Entonces hoy nosotros vamos a tener como objetivo varios elementos, dentro de los cuales está obtener el producto de complejos en su forma polar y trigonométrica, también determinar el cociente de complejos en su forma polar y también en la forma trigonométrica. Vamos a ver entonces lo que son la multiplicación en la forma polar de dos complejos. Aquí tenemos que para la multiplicación de un número complejo siempre va a ser otro número complejo que cumple la siguiente condición. Lo primero es que su módulo es el producto de los módulos, y lo segundo, que el argumento es la suma de los argumentos. O sea que para nosotros multiplicar dos complejos en su forma polar o también trigonométrica, también tanto se aplica la polar como en la trigonométrica. Si yo tengo dos complejos, debo multiplicar los módulos y sumar los argumentos. En la división de complejo en su forma polar, nos dice que lo primero que debo hacer es buscar el cociente de los módulos. Quiere decir que debo dividir los módulos, y los argumentos es la diferencia de los argumentos. Quiere decir esto que debo restar los argumentos. Mira acá, yo tengo R sub alfa dividido entre R' sub beta. Quiere decir que R es el módulo y alfa es el argumento, y abajo R' es el módulo y beta es el argumento. Entonces simplemente es R entre R' y restamos los argumentos. El numerador menos el denominador. Mira el mismo ejemplo de ahorita, pero aquí están dividiendo. 6 sub 45 entre 3 sub 15. Divido 6 entre 3 y resto 45 menos 15. 6 entre 3 me da 2 y 45 menos 15 me da 30. Entonces el resultado es 2 sub 30, que es mucho más sencillo que la división que nosotros vimos en la forma binómica. Mire aquí en un plano, en su forma polar, un complejo. Yo tengo el complejo que tiene como valor del ángulo beta, que es 15, y el complejo que tiene 45, que es alfa. Entonces beta tiene un valor, el módulo es 2, y el módulo de este muchachito de alfa es 6. Entonces simplemente si yo multiplico 3 por 6 me da 18, míralo acá, ¿sí? Y si sumo los argumentos me da 60. En el caso de la potencia de los complejos, la potencia de un complejo, o sea z elevado a una potencia, se resulta mucho más sencillo en la forma polar o trigonométrica por la facilidad de la fórmula. Lo primero que se debe hacer es elevar el módulo del complejo al exponente que tenga, y el argumento multiplicarlo por el exponente. Quiere decir que para yo desarrollar un complejo elevado a una potencia cualquiera, lo primero que debo hacer es elevar el módulo al exponente y multiplicar el argumento por lo que diga el exponente. Por ejemplo, mire acá qué sencillito es. Si yo tengo 3 sub 30, quiere decir que está en la forma polar, elevado a la 4, pues simple y llanamente yo lo que hago es que elevo el 3 a la 4
y multiplico el 4 por el 30. Quiere decir, 3 a la 4 me da 81 y 4 por 30 me da 120. Muy bien, entonces, si tengo, por ejemplo, el complejo 3 sub 30 elevado a la 4, para desarrollar esa potencia, mira que lo único que tengo que hacer es elevar el 3 a la 4. 3 a la 4, si usted quiere en su calculadora, usted dice, bueno, 3 elevado con esta teclita a la 4, si no multiplica el 3 tres veces, 81, ¿verdad? Y multiplica también el 30 por 4, 4 por 3, 12, eso es 120, ¿verdad que sí? Entonces, otra cosa es también, si tengo el 7, miren, son ejercicios diferentes. 7 sub 45, quiere decir que el módulo es 7 y el argumento es 45, al cuadrado, pues simplemente elevar 7 al cuadrado y multiplicar el 45 por 2. 7 al cuadrado 49 y 45 por 2, 90, y ya automáticamente ustedes tienen su complejo desarrollado. Miren qué sencillito es. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a dejar esta intervención, dado que este tutorial está siendo creado con fines de formación profesional. Para no extender mucho el tutorial, lo dejaremos en esta parte, y ya entonces con los chicos se verificará la parte relacionada con el cierre y la asignación de los compromisos para el nuevo encuentro que vamos a tener. Muy bien, espero les sirva y gracias por la oportunidad.